El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del informe de indicadores financieros correspondiente al mes de enero del 2024. Cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Voy a pasar a presentarles los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de enero de 2024. Primeramente vamos a las partes de tasas de interés, donde podemos observar que hubo un aumento del promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional, que actualmente alcanza el 15,52%. Por segmentos de préstamos, observamos que el promedio de las tasas de préstamos de consumo en moneda nacional subió con respecto al mes anterior y alcanza el 22,18%. El promedio de los préstamos comerciales tuvo un leve aumento y alcanza el 13,09% actualmente. Los préstamos para la vivienda tuvieron una reducción y se ubican en el 9,91%. Y el promedio para los préstamos de desarrollo guaraníes alcanza el 11,01%. Con respecto a las tasas pasivas, el promedio se redujo con respecto al mes anterior y alcanza el 4,67%. En cuanto a las tasas por segmentos de depósito, observamos que hubo una reducción para el promedio de los préstamos, perdón, de los certificados de depósito de ahorro, que alcanza actualmente el 8%. El promedio para los depósitos a la vista tuvo un ligero aumento y alcanza el 0,86%. Y para los depósitos a plazos tuvo un aumento y alcanza el 6,44%. Para el mes de enero podemos observar que la curva de rendimientos correspondiente al mes de enero de 2024 eh, se encuentra por debajo de la curva de rendimientos correspondiente al mes de diciembre de 2023, excepto para los CDAs con plazo igual o menor a 180 días. Con respecto al promedio ponderado de las tasas activas en moneda extranjera, el promedio se redujo y alcanza actualmente el 8,41%. Con respecto a los préstamos de consumo en dólares, la tasa promedio se redujo con respecto a la tasa del mes anterior y alcanza el 7,64%. También se redujo el promedio de los préstamos comerciales, que alcanza actualmente el 8,28%. En el caso de los préstamos para la vivienda, tuvo un aumento leve con respecto al mes anterior y alcanza el 9,38%. Y los préstamos de desarrollo en moneda extranjera tuvieron una leve caída y alcanzan el 8,73%. El promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda extranjera tuvo una leve caída con respecto al mes anterior y alcanza el 3,60%. El promedio de los CDA en moneda extranjera tuvo una leve reducción y alcanza el 5,82%. La tasa promedio de los depósitos a la vista se redujo y alcanza el 0,57%, en tanto que la tasa promedio de los depósitos a plazo tuvo una leve disminución y alcanza el 3,27%. Observamos que la curva de rendimientos de los CDAs en moneda extranjera se encuentra por debajo de la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera registrada el mes anterior, excepto para los CDAs con plazo mayor a 180 días, pero menor a 365 días. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional tuvo un aumento con respecto al margen de intermediación observado el mes anterior. El margen de intermediación bancaria, pero en moneda extranjera, se redujo con respecto al mes anterior y alcanza el 4,81%. En el caso de las tasas activas por segmento de préstamo, podemos observar que en el caso de los préstamos comerciales en moneda nacional con plazo menor o igual a un año, la tasa máxima observada fue del 21,68% y la mínima fue del 9,58%. En el caso de los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, podemos observar que la tasa máxima que se registró fue del 23,19% y la tasa mínima fue del 10,79%. En el segmento de préstamos de consumo en guaraníes con plazo menor a un año,
La tasa máxima que se observó fue del 27,23% y la tasa mínima fue del 10,69%. En el caso de los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima que llegó a observarse fue del 28,47% y la tasa mínima fue del 11,63%. Para el segmento de préstamos de tarjeta de créditos, la tasa máxima que llegó a observarse fue del 17,43% y la tasa mínima fue del 14,93%. Pasando a la parte de operaciones bursátiles, observamos que en el mes de enero hubo una caída en el volumen de operaciones negociadas en bolsa de valores que alcanzó 3,18 billones de guaraníes. El 95,47% de las operaciones registradas fueron en el mercado secundario y el 4,53% fueron en el mercado primario. El 82,15% de las operaciones correspondieron a operaciones de reporto, el 0,84% a operaciones en instrumentos de renta variable, el 17,01% correspondían a operaciones de instrumentos de renta fija y no hubo operaciones en instrumentos de renta variable. Durante el mes de enero se observa que en términos mensuales hubo una reducción del 40,8% en el volumen de las operaciones registradas en bolsa con respecto al volumen de operaciones registradas, pero en diciembre de 2023. En términos acumulados, observamos que hubo un crecimiento del 26,65% de las operaciones acumuladas en enero de 2024 en comparación con las operaciones acumuladas a enero de 2023. El mayor crecimiento se dio en el segmento de renta fija, que tuvo un crecimiento interanual del 30,98%. El volumen negociado en bolsa de valores en los últimos meses alcanzó un valor de 37,78 billones de guaraníes y esto representa el 25,9% del valor de los créditos del sistema bancario y financiero, o sea, banco más financiera. En cuanto a la profundización del sistema financiero, podemos observar que por el cambio del PIB hubo una leve caída de la profundización del sistema financiero. El valor de los depósitos del sistema bancario y financiero alcanza el 43,21% del PIB, mientras que el valor de los créditos con respecto al PIB alcanza el 41,23%. Con respecto a los indicadores de solidez financiera, podemos observar que hubo un aumento de la liquidez que alcanza el 37,56%. La rentabilidad de los bancos se mantuvo prácticamente sin cambio y alcanza el 21,17%. La morosidad tuvo un incremento y alcanza el 3,26% de enero. Y la solvencia se incrementó y alcanza el 17,09%. En cuanto a la composición de los préstamos del sector bancario, podemos observar que durante el mes de enero, el 11,16% del total de los préstamos renovados, de los préstamos bancarios corresponde a los préstamos clasificados como renovados. El 0,57% son préstamos refinanciados y el 2,02% son préstamos reestructurados. El valor de las 3R así constituye el 13,75% del valor de la cartera de préstamos bancarios. El 3,26% son préstamos vencidos. El 0,88% corresponde a medidas transitorias de liquidez. Y el 2,09% corresponde a los préstamos aprobados como medida excepcional de lucha contra el COVID. En cuanto al valor de los depósitos totales del sistema bancario, el valor de la cartera de los depósitos bancarios alcanzó al mes de enero de 2024
144,4 billones de guaraníes y en términos interanuales esto representa un crecimiento del 11,15%. El valor de los depósitos totales del sistema bancario, pero en moneda nacional, alcanzó una cifra de 78,49 billones de guaraníes y en términos interanuales esto representa un crecimiento del 11,67%. La cartera de depósitos en moneda extranjera alcanzó un valor de 9.057 millones de dólares y en términos interanuales esto es un crecimiento del 10,92%. El valor de los créditos del sistema bancario alcanzó en enero una cifra de 137,7 billones de guaraníes y en términos interanuales esto es un crecimiento del 9,18%. Los créditos totales por actividad tuvieron un crecimiento del 10,40%. El segmento de préstamos clasificados como otros préstamos tuvo el crecimiento más significativo con un aumento del 167,5% interanual. El crecimiento más importante de los créditos bancarios por actividad, pero en moneda nacional, fue en el caso del sector financiero con un crecimiento del 62,15%. Los préstamos de consumo se constituyeron como los principales receptores de los préstamos en guaraníes del sistema bancario con el 27,47% del total de los préstamos en guaraníes. El crecimiento más importante de los créditos totales concedidos en dólares se dio en el segmento también de otros préstamos con un crecimiento interanual del 227,5%. La agricultura se constituyó como el sector que recibió la mayor parte de los créditos bancarios en moneda nacional, con el 32,32% del total de los préstamos en moneda nacional, extranjera. En cuanto a la morosidad por actividad, podemos observar que la morosidad más baja se dio en el segmento de otros préstamos con el 0,35% de morosidad. El saldo de tarjetas de créditos, de los préstamos de tarjetas de créditos concedidos por los bancos, alcanzó en enero un valor de 3,7 billones de guaraníes. Esto representa una variación acumulada del 27,11%, que es la variación con respecto al valor que existía en septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley de tarjetas de créditos. En cuanto al, pasando a la parte del fondeo del sistema bancario, podemos observar que los depósitos de los ahorristas constituyeron la principal fuente de fondeo de los bancos, con el 83,36% del total de los fondeos del sistema bancario. Por niveles, el valor de todas las fuentes de fondeos del sistema bancario alcanzó 181,5 billones de guaraníes, de los cuales los depósitos fueron la principal fuente con un valor de 151,3 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los depósitos del sistema bancario correspondiente al sector privado, podemos observar que los depósitos totales tuvieron un crecimiento interanual del 12,84% sin el efecto cambiario y al considerar el efecto cambiario, el crecimiento fue del 12,87%. Los depósitos del sector privado en el sistema bancario tuvieron un crecimiento interanual del 12,14% y los depósitos del sistema bancario correspondiente al sector privado tuvieron un crecimiento interanual del 14,01%. En cuanto a los créditos otorgados al sector privado por el sistema bancario, estos tuvieron un crecimiento del 10,33% en términos interanuales sin el efecto cambiario y al considerar el efecto cambiario, el crecimiento fue del 10,53%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 9,24% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 12,51%.
En cuanto a la evolución de los depósitos y créditos en términos mensuales y desestacionalizados, podemos observar que hubo un leve crecimiento de los depósitos en moneda nacional del 0,06% mensual y desestacionalizado. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento mensual de 0,92%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual del 0,9% y en moneda extranjera el crecimiento fue negativo del 0,34%. El valor total de los saldos de préstamos de tarjeta de créditos, considerando tanto bancos como financieras, alcanzó al mes de enero un valor total de 4,1 billones de guaraníes, lo que en términos interanuales representa un crecimiento del 10,9% y acumulado con respecto al valor de septiembre de 2015, el crecimiento fue del 31,8%. La tasa de morosidad de los préstamos de tarjeta de crédito alcanzó en enero un valor de 4,6%, lo que representa una caída del 0,2% interanual y acumulada una caída del 1%. La mayor reducción de la morosidad se dio en el segmento de las tarjetas de créditos con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes, que tuvo una caída de la morosidad acumulada con respecto a septiembre de 2015 de 3,6%. Como comentarios finales, en enero de 2024, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional fue superior al promedio observado en diciembre de 2023, pero fue menor al resultado de enero de 2023. Desagregado por cartera, en moneda nacional las tasas de los préstamos de consumo comercial y desarrollo aumentaron, mientras que la tasa de los préstamos de vivienda se redujo. En cuanto a los depósitos, la tasa promedio de los CDAs se redujo con respecto al resultado del mes anterior. En contrapartida, se observaron leves incrementos en las tasas de los depósitos a la vista y de los depósitos a plazo. El promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera del mes de enero se redujo con relación al resultado de diciembre de 2023, pero se incrementó en términos interanuales. Analizando por carteras, se constatan aumentos mensuales en la tasa promedio de los préstamos para vivienda. En contrapartida, se observaron reducciones en las tasas de los préstamos de consumo, comerciales y para desarrollo. Con respecto a los depósitos, se registraron reducciones en las tasas de los CDAs, depósitos a la vista y depósitos a plazo. También el saldo de los créditos bancarios en moneda nacional mantiene una tendencia creciente en términos interanuales. El saldo de los créditos bancarios en moneda extranjera sigue aumentando, aunque a un menor ritmo. Interanualmente, el saldo de los depósitos bancarios en moneda nacional continúa expandiéndose. Los depósitos en moneda extranjera crecieron a una mayor tasa interanual. Ajustados por estacionalidad, los depósitos en moneda nacional se incrementaron en el margen. Asimismo, ajustados por estacionalidad, el saldo de los depósitos se incrementó en términos mensuales. Por su parte, los datos desestacionalizados de los créditos en moneda nacional continúan expandiéndose, mientras que los depósitos desestacionalizados en moneda extranjera mostraron una retracción en términos mensuales.